Muy buenas tardes, comenzamos la tertulia del último día de la semana, hoy viernes, y vamos a tratar los principales temas de actualidad. Ayer, precisamente a las 12 del mediodía, hoy ha empezado oficialmente lo que es la campaña electoral del 23 de julio con la pegada de carteles que hicieron los partidos políticos. La verdad que pocos carteles, lo que se ha visto al menos en la isla de Lanzarote. Don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy pocos carteles, ¿no? Me deja nada más que corregirte una cosita, a las 12 del mediodía, Del ¿no? mediodía, a no, las 12 de la noche, a las 0 horas, a las 0 horas. No, hombre, claro. Pero bueno, da igual, seguramente todo el mundo lo entendió. Lo entendió. Y yo, salvo, bueno, es verdad que todos los partidos han hecho su pegada, sobre todo la simbólica esta que suelen hacer. Bueno, es verdad que hay una peculiaridad que ya no, supongo que será que no tienen algunos sede electoral y algunos han ido, por ejemplo, Teguise, fueron a algunas paredes de estas o estos chapas que se ponen y han sacado, por ejemplo, el compañero. Marcos Vergás, compañero del Partido Socialista y algunos de sus compañeros ahí, o de algunos otros partidos han ido a pegar esos carteles y se han sacado sus fotos. Y después las únicas burras, que es lo que estamos hablando, que he visto yo, son las del Partido Socialista, una Dolores Corujo muy risueña y un senador por la isla de Lanzarote que muestra un poquito más de seriedad en esa foto. Bueno, don Pedro, ya casi lo ha dicho usted todo y eso que solo le pregunté cómo estaba. Don Valentín Ollaneda, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge, muy bien, muy bien. Pues, ¿qué le parece la campaña? Parece que en Canarias, yo no sé cómo lo ven ustedes, yo la veo muy fría. Debe ser que la gente está un poco descafeinada porque la gente está un poco ya cansada, venimos de una intensa campaña electoral. Ha sido un año realmente duro políticamente porque no ha habido desde el principio de año de 2023 ya de hecho ha empezado la campaña electoral, ¿no? Otra cosa es que oficialmente haya sido ayer a partir de las 12 de la noche. No, dije, no va a pasar. Me deja nada más que decir una pequeña anécdota. Acabamos de ver a Dolores Corujo en el momento de más trabajo de los últimos 4 años. No sea usted malo, hombre. No, malo no. A las pruebas hay que remitirse. Estaba poniendo el pegamento al cartel. No, es que no va a pasar ni un mes desde las elecciones autonómicas y municipales. Y entonces, claro, ahí yo creo que la gente está un poco cansadita también de los mensajes electorales. Y esta encima, al ser unas elecciones a nivel general y estar tan politizado, tan polarizado, no politizado, está tan polarizado entre PP, PSOE, o sea, entre dos bloques, porque aquí estamos otra vez entre izquierda y derecha, porque no va a ser solo el PSOE, exacto. Y bueno, yo he visto poco carteles también, y además que ya lo de la pegada de carteles lo llevamos viendo desde las elecciones del 2019 ya, que ya no es lo mismo que como era antes, ¿no? Que se papelaba toda la ciudad. A pesar de que en las autonómicas ahora, el 28 de marzo, sí que se llenaron al final bastante, no carteles, pero sí lo que decía Pedro, Las burras, los cuadrados los del famosos PSOE cubos saldrán del en algún PSOE, momento. ¿no? Y algunas pancartas enormes que había también del Partido Popular, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que... Pero lo que me han dicho es que hay poca cartelería porque hay poco dinero, ¿eh? Y eso se va a notar porque también ahora ya la gente está escurrida, como decimos por aquí, porque Hombre, de la campaña. Se jugaron casi todos los recursos económicos en donde más puestos tendrán ellos de responsabilidad y donde más gente puede abarcar las instituciones, que son las administraciones locales, ¿no? Supongo que será por eso. No, hombre, porque por importancia nos estamos jugando el futuro del país, evidentemente. Pero me refiero que aquí cuando y el futuro de Canarias. Pero aquí cuando son las autonómicas y locales tiene mayor trascendencia porque hay más posibilidades de gente de que se coloquen ellos, si es que te lo estoy viendo así. Y porque realmente siempre ha llamado más la atención que las generales. Pero en cualquier caso, insisto, el votante de fuera, que no es de Lanzarote, pero que está aquí, sí vota mucho también a las generales. Es verdad. Me refiero a la gente de fuera más peninsular, sí, peninsular. Que suele votar porque... El residente foráneo. Efectivamente, no aquel que viene eventualmente, que está 5 o 6 meses, que eso hay una gran abstención en las zonas turísticas. Y ahora podremos observar este fenómeno que tanto se habló en las elecciones locales, este voto de los inmigrantes residentes, que tienen esta reciprocidad, que nosotros podemos votar en esos países, casi toda Latinoamérica, Sudamérica, etcétera, o incluso el mismo Marruecos, y que ahora no van a poder votar a las elecciones generales, solo votan los que tienen la nacionalidad española. Ahí sí se va a notar claramente
si fue una compra de votos. No, yo no digo ya, no porque llego digo, porque yo no Pedro, me no diga dedico. usted. A la justicia no, Una yo no me compra de dedico. votos, hombre, aquí nadie compra no votos, estoy hablando Pedro. de compra, estoy hablando si ese voto fue atraído por parte de ciertos partidos. Se habló mucho del Partido Socialista y de, por ejemplo, de Carlos Alférez y la capacidad que tuvo de atraerse esos votos que tenía ante Coalición Canaria Llevárselo y al llevárselo, PSOE, ¿eh? y es la comunidad colombiana la que maneja a Carlos Alférez, entre otros, ¿no? Pues ahí vamos a poder comprobarlo. Y también había muchos votos para Trevi. Y es Sí, verdad, no, y es hombre, verdad que eso el act- ocurrió porque yo conozco a gente inmigrante que le dijeron que habían votado a Coalición Canaria, que dijeron que no, que esta vez había que votar al PSOE. Sí, sí, No, Así de claro, y ellos le dan lo mismo porque hay como un representante que es como el padrino, ¿no? El padrino, Es no como el si fuera una especie de sacerdote. de me sacerdote. decían a Ellos mí, le llaman como un padre espiritual, una cosa le de dicen esta. el padrino, dice, no, es que el padrino dice que lo mejor para nosotros es votar ahora al PSOE. sí. Y entonces ellos cambian. Y Y, después hace el- 4 años le dijeron que era Claro. Coalición Canaria. Dice, estamos un poco ya locos, ya no sabemos a ver Y, si... y el PSOE después también tuvo una jugada importante, que fue el final del Ramadán con el acto ese en el que estuvo Loli Sí, Gorujo claro. y el Mensó, que fue al lado de mi casa, en el Centro Sociocultural de Maneje, y fueron ahí más de 2.000 personas, ¿eh? Más de 2.000 personas las Pues que, las que, Vamos a las ver que el congregó. efecto negativo que puede tener en esos diferentes partidos, tanto en uno como en otro, a la hora, porque esta gente sí que no va a poder votar. De todas maneras, mira, la abstención, la abstención fue, votó que no llegó al 50%. 45 La abstención, 46. la abstención. No, la abstención no. No se votó ni el 50%. Exacto, por eso te digo, votó un 45%. Mira, en Arrecife votó el 45%. Sí. En las autonómicas y locales, en las que decimos que hay mayor interés, lógicamente, de los vecinos, porque están votando a los que van a regir sus ayuntamientos. Pues imagínate ahora las generales y el 23 de julio, en pleno verano y con este calor. O sea, la abstención va a ser La suerte que hay, de la como histórica. estamos en España, estamos arruinadas, pues no van a viajar mucho la gente. Digo Ya. aquí en Lanzarote, porque la verdad es que ahora mismo salía el dato que casi 2 millones de personas se han empobrecido en España en estos últimos 4 años. Casi 2 millones, exactamente 1.700.000 euros según un estudio realizado por 1.700.000 personas. un estudio realizado por el Banco de España. ¿Qué es lo que veníamos a decir? Tú estabas Ayer, aquí, la clase media, que las exactamente. clases medias, sobre todo medias bajas, están que no llegan a fin de mes. Pero fíjate una cosa, ¿eh? Por la subida del También alquiler, la hablábamos subida ayer de los que- alimentos La hipoteca. y la hipoteca. Que Sánchez se quejaba de que la derecha controlaba a la mayoría de los medios de comunicación, Sí. y es que resulta que llevan vendiéndonos que vivimos en un país fenomenal, en crecimiento, etcétera, etcétera, que todo el mundo tiene acceso a todo tipo. Y mira, eso es un dato fundamental Un de lo que dato está pasando en fundamental, la además, de realidad. un organismo independiente que es el Banco Banco de España. de Central de España, vamos, que eso no... El Banco de España, Banco no el de Banco España. Central. El Banco Central era otra cosa en su Y momento. lo cierto es que indica lo que ya muchos dicen, que es verdad, que está la gran economía, que va bien en España, que si después va a hacer número tampoco va tan bien, porque, insisto, España tiene una deuda de 1.400.000 millones de euros, es decir, 1,4 billones de euros es la deuda de España, que algún día tendrá que pagar alguien. Nadie sabe quién la va a pagar. De hecho, yo soy de los que creo que nunca la va a pagar nadie. Pero bueno, ya No, veremos. eso es como las cuentas estas de las tiendas de aceite y vinagre que ibas apuntando ahí, que cuando ibas teniendo algún durito ibas pagando, pero del resto... Siempre- me da a mí siempre que queda- mientras no se produzca un crack financiero y se produzca una situación como la de, por ejemplo, la de Argentina en su momento, Pero- ahí estará la deuda y mientras vayas pero- pagando... Pero digo, porque esto le va a tocar, le pasó a Rajoy ya, ¿eh? Rajoy cuando en la anterior ocasión Después cogió el país arruinado después de Zapatero. La prima de Rajoy, ¿te acuerdas de la prima de No, Rajoy no, que se hizo famosa? pero me refiero que cogió el país arruinado y después no pudo cumplir sus promesas, tuvo que subir impuestos, en fin, en aquella época la verdad que fue todo lo contrario. Aquí Pedro Sánchez contó con una gran crisis por el tema de la pandemia, pero tuvo la suerte de que Europa, en vista de que si no esto se iba para el traste, todos los países de Europa, pues invirtió a fondo perdido, pues daba 140.000 millones de euros y unos 70.000 La mitad, a el fondo, 50% a fondo perdido. a fondo perdido. Pero también fue por el crash que hubo en el tema de la pandemia. Sí, ¿no? sí, sí. No, por eso porque estoy si no, este país no hubiera tenido solución económica. Bueno, y la anterior crisis, y aquí en la- Jorge, acuérdate, perdona,
fue cuando estuvimos amenazados de intervenirnos y donde se Claro. intervinieron países Los como hombres del Grecia, negro, como claro. Grecia, los famosos hombres de negro, que después los hombres de negro se transformaron en miembros del Partido Socialista que se iban cargando gente del Partido Socialista, que sirven para todo, ¿eh? Bueno, para ya terminar con el tema electoral, venga, Valentín, el tema de Lanzarote también está centrado en el Senado, pero yo veo poca, no sé, en comparación con otras ocasiones, también debe ser la edad, uno cuando era más joven vivía con mayor entusiasmo. Yo no tengo tu edad, a mí no me mires. No, pero es que es verdad, porque realmente para Lanzarote en este caso, hombre, a ver, estas generales tienen una importancia brutal, en el sentido de que Para efectivamente todo el país, vamos a ver el alcance que va a tener el ascenso del Partido Popular, si finalmente va a llegar a acuerdos con Vox o no va a llegar a acuerdos, o si al final la izquierda puede sumar, y nunca mejor dicho, y al final vamos a tener a los independentistas metidos apoyando otra vez desde fuera, etcétera, etcétera, cosa peligrosa también, pero después el interés está en el Senado, pero claro, como también sabemos que el Senado es una cámara, por mucho que lo digan los senadores, que de poco sirve, de segunda lectura, etcétera, etcétera, pero de que poco sirve, no nos cambiaría nada la vida si desapareciese el Senado. Eso lo tenemos, Pues vamos a tener todo claro. tener dos Pero, senadores, ¿eh? sí, no, pero efectivamente, pero vamos a ver, después sí que es verdad que es el mayor interés que tiene y tampoco hay mucho También debate. era porque el senador antiguamente, estoy hablando de los años 80 y principios de los 90, era como una especie de conseguidor. Era cuando la delegación... Rafael Estinga fue senador, Sí, ¿verdad? sí, ¿Te sí. acuerdas lo de la canción, no? Sí, sí. Cuando el tema de los pescadores, Rafael, Sí. ¿cómo es? Estinga, rastrero, defiende al marinero, que todavía me acuerdo de esa canción. Pero en aquel entonces Con todos los respetos el al señor hombre que ya no está Estinga por era aquí, como un conseguidor, es decir, Ajá. que todos aquellos problemas que antes no teníamos autonomía, entonces estoy hablando de Rafael Estinga, que fue preautonómico. Entonces era como el representante, el senador Sí, era el representante una especie de delegado del claro, gobierno. Era una especie de delegado. No, y de todas maneras, hombre, aquí estuvo Manolo Fajardo el otro día, que ya tiene experiencia como senador y contó, bueno, algunas de las gestiones que han servido para sacar adelante cosas. Eso es decir, está bien que haya un representante además, siendo isla, que tengamos un senador, aparte de los de la comunidad autónoma. Responsabilidad que tenía, y está bien porque estás en Madrid, estás en el cenáculo donde se dirimen las cosas, conoces a los ministros probablemente en algunas de las ocasiones, etcétera, etcétera, y eso siempre facilita. Es decir, Y después, yo desde mi punto de vista, si hay alguien que se juega algo en estas elecciones, es el Partido Socialista, y solo el Partido Socialista, y me refiero a seguir en la misma línea, no del sanchismo, sino incluso del espinismo o del lolismo, o como quieren llamarlo aquí en Lanzarote, o cambiar a una deriva en la que toda esta gente que está apoyada en el poder puedan decaer. Y a lo mejor el referente claro, con una victoria, a lo mejor, si fuera una victoria clara, podría ser Manuel Fajardo, sí, que se encuentra en condiciones físicas, evidentemente, porque yo creo que la mayor alternativa, si él quisiera, el único que puede aglutinar y el que puede convencer pues a la gente de San Bartolomé, a la gente de bien del Partido Socialista, y no solo a los actuales, sino a los antiguos y a posibles nuevas generaciones, es la figura de Manuel Fajardo, pero pasa por un buen resultado. No, y para un relevo generacional también, que él sirva de pero acicate. Él no va a ser el relevo generacional. Mira, he oído. Él podría estar detrás. Él podría estar, no, el que lo liderara, pero desde mi detrás, punto de vista. detrás. Él ya reconoce que él ya pasó por ese... Fue secretario es lo que me ha dicho a mí, general, es lo que está dispuesto es a apoyar si hay una... Pero él no está, mira, ayer pasó algo, y lo comentaba con Blanca en el día de hoy. Ayer tuvimos a Manuel Fajardo en la entrevista larga del Peje Verde, y entró Benjamín Perdomo. Yo creo que no hay feeling con los nuevos, con esto que representa, por ejemplo, Carlos Espino, Dolores Corujo, y el mismo Benjamín Perdomo, o Ariagona González, y era como que no estaba hablando con un compañero, había como una situación rara, era rara. De hecho, rara. Ariagona González, que yo creo que es una persona que tiene perfil para cada uno tiene su opinión. Para poder liderar el partido, creo que va a tener que cambiar ese discurso frentista. Yo no tengo la misma opinión que tú en eso. Bueno, cada uno tiene su opinión. Por eso, yo lo que digo es que tendrá que cambiar el discurso frentista que ella validó de alguna manera con Carlos Espino y Dolores Corujo, porque los tiempos han cambiado dentro del PSOE. Por eso. Y entonces yo creo que ella, que creo que podría liderar también una parte importante del partido, y es lo que de alguna manera el sector duro, digamos, lo que quiere es que sea... sería seguir con lo sí, mismo. pero Ariagona no es tonta. Ariagona tendrá que cambiar porque sabe que con ese discurso no estaría, Mira, no estaría, por ejemplo, el amigo de San Bartolomé. Y una cosa, Jorge, yo creo que a Dolores Corujo también le va a quedar grande el Congreso de los Diputados. He oído
yo soy masoquista por naturaleza, entonces he oído 2 entrevistas que le han hecho en otros 2 medios, pues supongo que aquí no querrá venir por lo que sabemos. ¿Pero lo intentáis todo? No, la verdad que estamos siguiendo la cadena, ahora estamos con el tema de las elecciones generales, estamos con los alcaldes que ya salieron, y ahora nos falta Ariagona invitarla para ver si puede venir esta. ¿Ariagona? Sí, ¿quién está hablando? ¿Ariagona? De Loli, ¿no? Ah, no, a Dolores sí le hemos invitado. Sí, a Dolores. Está hablando de Loli. Ah, yo creo que era Ariagona. No, pues mira, todos lugares comunes, todos el mismo discurso en los 2 sitios, es decir, pero calcados, ¿eh? Y claro, eso no llama a la gente ni a votar. Es que Creo que casi, está otra vez con la actitud de... No, lo que pasa es que la actitud ahora es, vamos, el PP es el malo, lobo. Viene Vox, el lobo, Ya te olvidó de Persaine. acabar con el sanchismo. Lo gracioso es que van a ir ahora no le interesa criticarlo. Las 2 en el mismo avión para Sí. Tenerife juntos. Es que están amarrados de por vida. Bueno, hay una noticia que publicábamos ayer y ha tenido muchas visitas en el Lancelot Digital, y es que un hombre pues iba a entrar en prisión hoy, precisamente por una cuestión, casi un drama, ¿no? Lo que según se cuenta, si uno cuenta o escucha la historia de esta persona, pero lo cierto es que fue condenado a 2 años y 10 meses de cárcel. 2 sentencias diferentes, Sí. una 2 años y otra 10 meses, son 2 condenas, tienes que entrar en prisión. En prisión por temas por presuntos malos tratos, pero ya la sentencia ha dicho que hubo. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que él se defiende y ha pedido, porque cree que se ha cometido ahí se emocionaba, si se ve la noticia, porque considera y cuenta él lo que un poco le ha ocurrido. Pero la buena noticia es que, por lo menos, buena noticia para él y su familia, es que de momento la justicia ha paralizado el ingreso, por lo menos... Después de un recurso, después que de, presenta no, claro, su abogado, después de un recurso contra el ingreso, no contra el ingreso. Contra el ingreso. Y a mí, si me permite, yo es que lo conozco personalmente, lo conozco de hace muchos años, tuve bastante relación con él, y a mí se me hace complicado, que yo no voy a ponerlo en tela de juicio, porque aquí hay otros condicionantes. La señora que estamos viendo en este momento, que es su mujer, pues tiene ataques psicóticos, desgraciadamente es una enfermedad que lleva una medicación, que cuando no te tomas la medicación puedes reaccionar de manera violenta, y hemos visto casos dramáticos a lo largo de la historia reciente, ¿no? Un caso de asesinatos, incluso hubo un altercado que en este caso se puede llegar a entender que él pueda llegar a defenderse, temer por su vida, temer por la de sus hijos que ya estuvieron involucrados, y que al final ella, que fue condenada, pues lo denunció a él por malos tratos posteriormente. Y fue condenado, ha sido condenado en 2 sentencias, una a 2 años y otra a 10 meses. Al tener 2 sentencias, casi te obligan a entrar en prisión. Mira la pulsera que te ponen cuando estás con medidas cautelares, ¿no? Para controlarte sobre todo la distancia, que no tengas que tenerla con la de la con la de la pareja, perdón. Pero en este caso yo te digo que yo lo conozco a él es de origen suizo, es una persona de negocio, involucrada sobre todo el mundo, cuando lo conocí yo, en el mundo inmobiliario, se dedicaba a compra y venta de casa, con viviendas importantes aquí en Lanzarote, y es una persona, será también por su origen, súper tranquila, ¿no? Que no tiene por lo menos imágenes, que yo después ya no me meto en las intimidades. Efectivamente, ahí hay una sentencia y habrá que saber, efectivamente, él lo que dice es que considera que él no ha hecho nada para ir a la cárcel y está en su derecho. Yo lo que, por lo menos a mí, yo no voy a caer en este discurso estúpido que hay aquí en España, y que parece que todos los hombres tienen que ser malos, ¿no? Hay mujeres buenas, la mayoría, y hay hombres buenos, la mayoría. Habrá después conflictos y problemas, que para eso está la justicia, para resolverlo. O enfermedades. O enfermedades, en este caso, que parece que hay algún tipo de enfermedad, según también está diagnosticada por lo visto, diagnosticada por los propios está ingresada, peritos, ¿no? en la península. Estuvo. No lo sé. Bueno, vamos a ver simplemente una pequeña declaración de Philip, en este caso antes de saber que de momento se ha aplazado su ingreso en prisión. Hasta septiembre. El 2015 hay una incidencia con la madre de mis hijos, tras que ella debe abandonar la casa familiar. Yo desde el 2015 hasta el 2022 estoy solo con los niños, tengo la potestad
de los niños, los atiendo, crecemos juntos. Ellos en su momento, en el 2015, han tenido 3 años y medio y 4. Los atendiendo ahora. La María ahora tiene pronto, el 9 de agosto, 2 años, y Jorge Carlos va a cumplir en diciembre 14. Somos una unión familiar. La madre es como no con nosotros. Yo apoyo a la madre hasta el 2017, cuando ella tiene su juicio sobre lo que he hecho. Y incluso puedo decir que en enero del 2017 recibo todavía una carta de amor de ella, que me ama con un corazón y que yo soy todo de ella, antes de los hechos del 2015. Ahí se inicia la investigación. Todo me puedo permitir, se crea el narrativo de ella, porque no hay ninguna prueba ni nada. Y en el 2020, octubre, hay el juicio y se me absuelve en 5 días, contundentemente. Feliz que sea así, porque sé que soy inocente, pero claro, la madre tiene otra opinión, se puede respetar, y consigue que se anula el juicio. La madre sigue estar ingresada en un centro en la península, y en el 2021 ella ya está de nuevo en libertad. Se renuncia, se hace otra vez el juicio, esta vez con una juez muy joven, yo creo que podría ser mi hija, y me condenan simplemente en base del narrativo y de una trabajadora social que simplemente repite lo que la madre de mis hijos cuenta. En los últimos 10 años no he hecho nada mal, incluso lo que se me dice que no he hecho. Mis hijos han vivido todo el tiempo conmigo, y ayer me despedí de ellos diciéndoles que papi debe ir a prisión, y los dos llorando. Hay injusticia. Lo que digo, sé quién soy. Las personas que me conocen saben que no puede ser. Yo fui ya casado una vez antes con una persona fantástica. Ella me dijo: Philip, todo el mundo que te conoce sabe que eso no es verdad. Más no puedo decir. Bueno, pues esta es la historia que al menos cuenta él, cada uno que opine lo que quiera. En cualquier caso, de momento la buena noticia para él y su familia y sus hijos es que no tendrá que ingresar de momento, hasta el mes de septiembre, para resolver un recurso que ha presentado contra el ingreso, además de también ha pedido un indulto. Permíteme, solo, esa es la historia que cuenta él, y evidentemente algo de visos de verdad tendrá cuando los hijos se han estado criando con él. Digo yo, si él fuera un peligro, si él fuera un maltratador, si él no tuviera la patria potestad, si él tuviera retirada la patria potestad, evidentemente habrían otro tipo de indicios, pero cuando no se le ha retirado absolutamente nada. A ver, en estos casos es muy difícil opinar si no conoces yo ni conozco a ese señor, ni conozco toda la historia más allá de lo que me han contado. Mira, a mí, Jorge, yo tampoco lo conozco. Nada más que un pequeño apunte, solo es que yo lo único que ¿Tú sí lo conoces? No, yo sí lo conozco, pero yo lo único que te digo es que lo que no entiendo muy bien es que se consigue sin tener en cuenta el resto de condicionantes que esta mujer está enferma, que se pueden producir una serie de situaciones, que eso no es violencia doméstica, que eso a lo mejor tendría que valorarse dentro de una situación excepcional, porque esta señora está enferma, porque tú, al fin y al cabo, eres una persona, eres un ser humano, reaccionas ante cualquier situación delante de unos hijos que pueden también estar en peligro. Es lo que quiero decir yo. Después, que me parece injusto que tenga que ir a prisión. Yo ya te digo, no lo conozco. Por ejemplo, ayer
un amigo sí que me mandó, bueno, para la campaña de Para recogida firmar. de firmas para que no entrara en la cárcel, en change.org, y quien me lo manda le tengo mucha estima, él sí que lo conoce, y bueno, va en la misma línea de la mayoría de las personas con las que uno habla, o los comentarios que se dejan en las redes, de aquellas personas que lo conocen, que creen que entrar en la cárcel es una injusticia. Sobre Eso todo es lo porque no es que- el caso típico de lo que todo el mundo considera y rechazamos, que es un abusador, un un abusador maltratador, un o maltratador. un machista, abusador y maltratador. Yo creo que no es el caso, es lo que me presumo, pero bueno, ahí está, la justicia tendrá que ha fallado en contra de él, y eso, la verdad, que todo el mundo se puede equivocar o no. Ahora, precisamente, se ha conocido un caso en Granada, si no me equivoco, que es una abogada, en este caso Rosell, allí en Granada, no tiene nada que ver aquí con Canarias, pues ha sido condenada a indemnizar a su hija con 20.000 euros por forzarla a acusar al padre de abusos sexuales falsos. Fue un calvario que pasó esta familia y este señor, y que finalmente la justicia, en este caso, ha condenado. Creo que es la primera sentencia con tanta gravedad. Yo conozco casos en Lanzarote. No, claro que ha habido denuncias falsas, hay muchas, sí, no. Sí, sí. Pero digo, con este que la hayan castigado. Oye, desgraciadamente, con casi 3 años y medio de cárcel, aparte de pagarle 20.000 euros a la niña y otros 20.000 euros al padre por los daños morales que ha causado. Y todo esto, al fin y al cabo, va en contra de las Claro, políticas que se claro, siguen para evitar la violencia machista, que evidentemente hay. Pero aquí, cuando te intentas aprovechar de la ley para sacar un partido propio, es cuando se desvirtúa todo el espíritu de esta ley. Hombre, en casos de denuncias falsas es evidente que hay. No podemos obviar Y en todos los aspectos, lo que es la violencia machista y lo que provoca, pero denuncias falsas hay. Esta no es la primera y la seguirá. Esta tiene, además, encima el agravante de que precisamente es una persona, una mujer que conoce, que es abogada, que conoce las leyes bien, y encima es algo maquiavélico, es meter a tu hija para que denuncie a tu marido. Fueron ¿sabes? más de 11 denuncias, 11 denuncias, y el juzgado lo iba echando una por una afuera, y seguía presentando denuncias. ¿Qué quiero decir con eso? Mire, evidentemente todavía, por desgracia, existen crímenes y abusos machistas todavía muchísimo en este país. Desgraciadamente. Y realmente lo que sí nos hemos dado es que con las actuales leyes no se ha evitado todavía, por el contrario, siguen aumentando los casos de violencia machista. Algo hay que hacer con ese tema, pero esto no significa que todos los hombres sean malos, porque a veces se da la sensación ni que todas las denuncias se tienen que analizar igual, hay pormenores. Mire, el propio ministro de Justicia del Partido Socialista, que fue el que avaló esa ley, precisamente la primera ley con Zapatero, se vio involucrado personalmente en una denuncia de su propia pareja, López Aguilar. Juan Fernando López Aguilar, y él lo pasó, imagínate. No lo pasó tan mal como el resto. Sí lo pasó. Pasó el mal, pero, por ejemplo, aquí no vimos ningún pronunciamiento de otras asociaciones que hubieran saltado la primera. Pero sí lo pasó mal, porque Hombre, personalmente seguramente lo sí. pasó muy mal, porque él Él se dio aquí, cuenta se le preguntó aquí. de que estaba Sí, lo vivió en primera persona. No, y de la indefensión que puede sufrir una persona que no ha sido realmente culpable. Y fue más un ataque de cuerno de la pareja, sí. lo que le provocó todo ese malestar. Claro, también la prensa se aprovechó, lógicamente, para ir en contra, para demostrar, sobre todo aquellos que estaban en contra de esa ley, para demostrar que esa ley De tenía todas sus maneras, fallas. lo que pasa es que la justicia está para algo. Lo que pasa es que después también hay sentencias de jueces que es para echarles de comer aparte. También, eso es evidente. Pero la justicia está para algo, no solo y los juzgados de violencia de género, no solo para condenar a los maltratadores machistas, sino también para que esas denuncias falsas no deberían. a lo mejor eso no lo persigue. Claro. A lo No, mejor pero deberían, porque es que la justicia es igual para todos, Pedro. ¿sabes? Había una fiscal antiviolencia, se llama, los fiscales antiviolencia de género, ¿no? Hay como un juzgado. El juzgado de violencia de género. Pues en Cataluña fue, creo que el primero que se creó. Madrid y Cataluña fueron los dos primeros. Y la fiscal de Cataluña, que era una feminista de las de verdad, se cogía unos cabreos cuando notaba que podía haber una denuncia falsa o provocada para otros fines espurios de la mujer.
pero ella condenó a mucha gente, pero también condenó y sacó a muchas personas cuando veía que había claros indicios de que eran denuncias falsas o al menos eso es hacer justicia. Claro, eso es lo que hace justicia. Recuerda cuando, y no hace mucho, es decir, en una separación era siempre la mujer la que se quedaba con los niños. Entonces, claro, eso, siempre para mí eso ha sido una incongruencia y un anacronismo. Es decir, ¿sabes? Cuando ya los padres han asumido. Siempre lo daban, claro, cuando el 5% claro, solo se lo daban a los hombres. Claro, cuando eso ya era un anacronismo, cuando ya sabías hombre, habrá padres que se quieren quitar a los hijos y prefieren que se quede con la mujer, seguro que los habrá, pero oye, lo que no puedes hacer es que al padre no le des los mismos derechos que a la madre en una separación, porque eso sí que crea malestar entre... Y luego hay una ley que ya nadie, bueno, pero qué tal, pero que se cargó el principio de presunción de inocencia, es decir, cualquier mujer que vaya al juzgado o a la Guardia Civil y diga que esta persona te detiene. Es la única ley donde tú tienes que demostrar tu inocencia, no que tú seas de culpable. momento, si es un fin de semana que suele pasar, te pega 3 días en el calabozo hasta que el juez de guardia el lunes te suelve. Bueno, vamos con otro... El juez de guardia, es que te tiene la policía en el calabozo. De la policía, porque no te trasladan al juzgado hasta el día que esté el juzgado abierto. Bueno, ingreso, el otro día comentábamos el mal estado de las carreteras de Arrecife y hoy creo que hemos hecho un reportaje sobre el mal estado de las aceras. Playa Honda ha mejorado en muchos de sus puntos, sobre todo en los menos antiguos. Sin embargo, aún existen calles que necesitan un repaso, especialmente las primeras que pavimentaron en esta localidad costera. Es el caso de la calle Guaticea. Vecinos de la zona, algunos de avanzada edad, se quejan de que las aceras están en muy mal estado, como podrán ver en estas imágenes, y en algunos casos transitar por esta calle puede ser peligroso. E incluso en algún punto de esta calle Guaticea hay alguna circunstancia llamativa. Por ejemplo, aquí la carretera está por encima de la acera. Esto es fruto de las diferentes tareas de asfaltado de la vía que se han ejecutado en los últimos años y que han elevado el nivel de la carretera en comparación con el de las aceras. Por eso estos residentes demandan que además de los trabajos para mejorar la circulación, también se repasen las aceras para que los peatones puedan desplazarse sin problemas ni complicaciones. Bueno, la verdad es que no solo es en Playa Honda, es en muchos sitios donde lo que es la intervención pública se echa los planes de acerado y de asfalto. Y de asfalto, pero bueno, en Playa Honda, por ejemplo, lo más que... El mayor no digo Playa Honda, digo en general. No, pero bueno, estamos viendo la pieza de Playa Honda. En Arrecife ya sabemos que es uno de los mayores problemas que hay, es el tema del asfaltado, del acerado, del alcantarillado y de todo lo que te puedes encontrar y terminar porado, porque es verdad que es una deuda histórica. Esto es Playa Honda, en cualquier caso. Pero que en Playa Honda se acometió un plan de asfaltado importantísimo en la época de Alexis Tejera y anteriormente, cuando Andrés Estinga era concejal de obras, con el tema de la accesibilidad en las aceras. Y ahora el principal objetivo del Grupo de Gobierno, te lo digo porque en alguna entrevista ha salido, es conseguir la accesibilidad de todo el municipio. Es con respecto a... Y después te planteaba fuera de antena el tema de lo que está pasando, de las nuevas obras que se están haciendo aquí en la salida de Arrecife, Manolo Millares, es que son todas de plataforma única. Es que ya no tiene que haber ni un desnivel, ni la acera más arriba, ni la acera más abajo, estar todo al sino mismo que nivel. Tiene hombre, con la pendiente adecuada para que el agua vaya al alcantarillado, pero casi todo se está haciendo con plataforma única. Bueno, por cierto, pero es lamentable estas imágenes, es que cuánto tiempo llevan esas aceras así sin que las toquen. Cuando te encuentras una acera así, de 25 centímetros... Lo de Playa Honda es complicado. Bueno, y es verdad que el nuevo Grupo de Gobierno ya desde las pasadas elecciones está haciendo planes de asfaltado y también de acera, ¿eh? Lo que pasa es que es tantos los kilómetros que hay y me imagino que no le da avío para acometerlas todas, pero debe ser el objetivo de aquí en los próximos 4 años de que Playa Honda mejore ostensiblemente. Ayer precisamente tuve la oportunidad de ir a Playa Honda. ¿Lo pasaste bien? Sí, más o menos. Y bueno, incluso me di un baño en la playa típica de ahí de Playa Honda. Esas imágenes para verlas. Y realmente, la verdad es que hay mucha gente, ¿eh? Hay mucha Playa gente. Honda, mucha gente bañándose. Bañándose. No, y Playa Honda es la segunda población más importante de Lanzarote, en número de habitantes. Como les gusta decir a la gente de San Bartolomé, la ciudad de Playa Honda. Bueno, por cierto, que ayer lo anunciábamos aquí, hoy hemos estado profundizando
y es que el famoso PTCAN, que es el plan, digamos, de energías alternativas De Canarias. de Canarias, de transición de energía, sí, de Canarias. Plan de transición energética de Canarias. de sí. Canarias. PTCAN. En este caso ya está publicado en el BOC. Ahora las instituciones y privados pueden presentar las correspondientes alegaciones, y el Cabildo de Osvaldo Betancourt tenemos entendido que se ha puesto las pilas para tratar de paralizar, al menos hasta que se cambie ese plan en lo que se refiere a la isla de Lanzarote. ¿Por qué? Porque prácticamente, a excepción de los parajes naturales, los espacios protegidos y el Parque Nacional de Timanfaya, casi en el resto de la isla se pueden colocar tanto... Sí, he leído que 89 kilómetros de la base, el 10% de la isla podrían Tanto colocarse paneles molinos. como molinos. Como molinos, sí. Casi en el 89% de la isla. Sí, No, prácticamente... el 89% no. No, 89, unos 100 kilómetros más o menos. Unos 100 kilómetros. Pueden abarcar ¿Pero en qué los zona? molinos. ¿Está zonificado? Repartido, Claro, está zonificado, claro. zonificado por prácticamente toda la isla. No quiere decir que toda la isla se puede poner en todos los sitios, No, pero habría que pero ver, sí ¿pero dónde repartido se puede mirarlo por toda la isla. para saber, no? Porque el Cabildo a ver, tendrá que saberlo. Esto es importante porque yo creo que todo el mundo está a favor de la energía alternativa. Yo especialmente soy de los que creo que hay que darle todo tipo de facilidades. Pero es evidente, y aquí lo hemos venido diciendo, que hay que acertar en los sitios, pero hay que ponerlo y definirlo y ponerse de acuerdo. En este caso, el Cabildo de Lanzarote, con las diferentes, tanto grupos ecologistas, grupos empresariales, Sí, pero mira, Jorge, para que sepa cuáles son. Hay una cosa que no entiendo. A ver, el plan se presenta ahora para alegaciones para después su aprobación el 24 definitiva. de julio acaba el plazo. Acaba el plazo. Ya Fuerteventura ha hecho alegaciones. Sí. O sea, si Fuerteventura hace alegaciones como Cabildo, quiere decir que a la hora de redactar el plan territorial ese, no puso sobre la mesa las zonificaciones o Pues las zonas donde quería. O sea, seguramente. no se hizo el trabajo, Pero seguramente, previo. porque- Yo espero que aquí... ¿Lanzarote lo hizo? Pregunto. Pues por No, eso, es que no sabemos nada al Es que respecto. uno de los problemas, de los grandes problemas, es que no existen los planes energéticos insulares. Tiene que hacerse primero los planes insulares, que ahora se tendrán que adaptar al revés. Ahora tendremos que adaptarnos nosotros Regional. al regional. Pero en cualquier caso hemos hablado con Jesús Machín, hijo, vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, que él ya en su época... vicepresidente no es. No, es consejero de política territorial. también El vicepresidente- vicepresidente es Samuel Martín y el primer vicepresidente es Jacobo Medina. Y segundo, bueno, si es el cuarto o el quinto... No sé, creo que pero- algún No, tipo yo de- te aseguro porque vi el otro Bueno, día el reparto. Pues Jesús... De política territorial sí es, ¿eh? Sí, bueno, y no, de política territorial no es. De política territorial Jesús Machín Jr. es el consejero de política Sí, territorial. sí, es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, pues nos habló precisamente para aclarar qué es lo que va a hacer el Cabildo de Lanzarote en relación a esa publicación del PTCAN. Se extralimita en el suelo que pone a disposición, o sea, si ponemos el mapeo de la isla, es exagerado el suelo que se pone a disposición. ¿Qué peligro es ese? Que puede venir cualquier multinacional a imponerte, como está ese suelo puesto a disposición, te impone un molino de viento, un parque eólico en cualquier sitio donde hay suelos de protección. No se ha escogido ningún suelo residual, sino suelo de protección, y por lo tanto nos parece un peligro. Hay que tener una proporcionalidad entre la energía alternativa y el cuidado al territorio, y nosotros estamos primando eso. No nos negamos a la energía alternativa, claro que no, pero tiene que estar ordenada, y ordenada donde la isla decida dónde sí, dónde no. Hemos creado un equipo multidisciplinar donde está la asesoría, el gabinete jurídico del Cabildo, está política territorial, esta energía, donde le hemos pedido incluso informe sectorial a medio ambiente, a reserva de la biosfera y a patrimonio, porque entra dentro de suelos protegidos, como le dije, y que patrimonio y medio ambiente y reserva tienen que decir mucho, y hemos pedido una prórroga en el plazo para presentar las alegaciones. Es cierto que es una fase inicial del documento que lo cogemos a tiempo y lo cogemos nos cogen preparados, ¿no? Pero creo que es fundamental tener ya la estrategia marcada, nuestro posicionamiento, que no estamos en contra de las renovables, ni mucho menos, sino estamos a favor de ordenar. Bueno, pues lo importante, insisto, creo que Lanzarote tiene que contribuir, como debe contribuir toda Europa, al cambio climático, claro, a la prevención del cambio climático. A la prevención y a descarbonizar lo que es el medio ambiente, y para ello uno de los principales productos que contamina son precisamente los combustibles, y por lo tanto hay que sustituir los combustibles fósiles por las energías limpias.
Y en este caso se está hablando que en Lanzarote puede, según ese plan, instalarse 222 megavatios, 225 megavatios, es el plan. Para conseguir la descarbonización en 2050. Sí, pero sería una inversión bueno, eso ya de 300 millones de euros. Se está hablando de, algunos hablan de, bueno, dependiendo de lo que pueda producir un molino, porque hay molinos que pueden producir hasta 2, 3 megavatios y otros que producen 1 y menos incluso, pero bueno, ya cada vez, por suerte, con menos molinos se produce más energía alternativa. Yo lo que veo de lo que ha dicho Jesús Machín, que está bien, que van a pedir prórroga de las alegaciones, porque si no se les echa el tiempo encima, que va a pedir informe a la Reserva de Biosfera, Medio Ambiente, etcétera. O sea, son cosas que de lógica. Lo que, bueno, a ver si llegan a tiempo a hacer las alegaciones, porque claro, después vendrá el otro debate, es decir, qué parques eólicos de estos pueden ser de titularidad pública, cuáles son privados, porque después se sacarán a concurso. Entonces, claro, todo eso tiene que estar bien atado, por lo menos que la zonificación quede clara. Pero el problema es que de esta argumentación, ¿cómo que cuáles pueden ser públicos y cuáles privados? ¿Y desde cuándo está prohibido la...? No lo digo por ti, lo digo por el argumento que lanzaba Ariagona. Yo supongo que los parques no tendrán por qué ser públicos, saldrá concurso. Si un ente público quiere pujar, pujará. Y si un ente privado tiene mejores condiciones, por supuesto. Además, es que las locuras que proponían algunos otros eran un poco impensables. Yo estoy a favor de que no se criminalice ni se demonice al empresario privado porque quiere poner un parque eólico, pero que quería la anterior corporación, que fuesen todos de titularidad pública. Entonces, como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Del Partido Socialista, Ariagona González. Es que es ella la que no hizo absolutamente nada en la ordenación del tema de las energías alternativas, pero bueno, que nos lo vendió un montón de ocasiones, por no decir que hablar de patrimonio, vamos a dejar también correr yo argumento lo que yo creo de ella, que ya te escuché lo tuyo. Que yo digo que inicialmente ella intentó, y el propio Partido Socialista, hacer caso a lo que le pedía el gobierno de Canarias, que es que sacara Hombre, le he dicho la bronca por retrasar lo de la caleta. No solo lo de las energías alternativas, que también fue una guerra constante y una sin razón. ¿Quién fue la que sacó lo de los BIC? ¿Pero quién fue? ¿O lo saqué yo? Que digo, mira, voy a inventar un BIC. Pero tú crees que realmente es pues si no tienes la capacidad de tener el carácter suficiente para ponerte a algo que no crees, te vas para tu casa como hicieron mucha gente. Esto son políticas de partido. Aquí el Partido Socialista, junto con la Fundación San Manrique, llegaron al acuerdo de que no se instalara ningún parque eólico ni placa fotovoltaica, parque, en Lanzarote. Y poner BIC en un montón de... no se instalara porque ellos... Que no era porque no quisieran la energía alternativa. Ellos no estoy hablando ahora de energía alternativa. Lo que estoy hablando es que ellos lo que querían es que la energía que se estableciera fuera pública, pero ni una cosa ni la otra, porque al final no se instaló ni un solo molino nuevo, ni público, ni privado, ni nada. Que la idea tampoco es que fuese nueva, porque ya esto lo había planteado Pedro Sanginés en su momento, es una especie de cooperativa. Oye, exactamente, de cooperativa. Que tenemos que ir a publicidad. Bueno, no sé lo que les parece a ustedes, lo de que haya nombrado Osvaldo Betancourt como, en este caso, jefa de gabinete a Gladys Acuña. Ya era conocida la noticia porque él aquí mismo lo certificó, que si ella quería que le iba a ofrecer un cargo porque la quería tener dentro de su equipo de confianza, y finalmente el puesto que ha aceptado Gladys y que le ha propuesto Osvaldo es la de jefa de gabinete. Yo ya te adelanto que en medio ayuntamiento de Teguise, exagerando, está allí en el gabinete de la presidencia, porque el otro día tuve la oportunidad de acercarme por el Cabildo y estaba el jefe de gabinete que tenía en Teguise, la jefa de prensa que tenía en Teguise, la secretaria y alguna otra persona más que me consta que va a venir desde el ayuntamiento de Teguise, porque es verdad que Osvaldo le pidió al partido y sobre todo también a Coalición Canaria en el Cabildo, tener a la gente de confianza que le había ayudado a llegar pues a estar esos 3 mandatos en Teguise y a llegar al Cabildo Insular de Lanzarote. Y con respecto a la figura de Gladys Acuña,
Es que a mí me parece, salvando las distancias, que era lo lógico, es alguien que es de su total confianza, alguien que tiene bagaje político, trayectoria política, como tenía Carlos Espino. Carlos Espino no era un burócrata, un tecnócrata. Carlos Espino venía de ser consejero de secretario general del Partido Socialista, consejero de política territorial y otras responsabilidades dentro de ese cabildo. Después pasó lo que pasó, cayó medio en desgracia, lo recuperó Dolores y ahí estuvo hasta que lo pusieron de técnico, de jefe de gabinete, ¿no? Porque al fin y al cabo una figura de confianza, se supone una figura técnica, pero con un bagaje político que es probablemente, después del presidente y a lo mejor el vicepresidente, la figura de mayor relevancia dentro del Cabildo de Lanzarote. ¿Cree que le va a ayudar Gladys? Porque Osvaldo se va a enfrentar a una legislatura muy complicada, ¿eh? Es que está prácticamente todo por hacer. Sí, no, está todo por hacer prácticamente, porque no se hizo nada ni en la pasada legislatura, ni en cuanto a planeamiento, ni absolutamente nada. No, mira, pero la última, por ejemplo, que sacó, la última a lo mejor no, pero la penúltima que ha sacado un plan general en Lanzarote fue precisamente Gladys Acuña en Yaiza. Se puede echar una manita en eso. Yo creo que también sacó otro. Yo creo que como, para ser jefe de gabinete tiene que ser de la absoluta confianza en este caso del presidente, y esta cualidad se da, como todos sabemos perfectamente. Además, Gladys tiene experiencia de diputada regional, de alcaldesa, ha aprobado un plan general en Yaiza y es abogada. Y yo creo que la pieza, o sea, el jefe de gabinete es una persona que te tiene que asesorar y que te tiene que sacar las castañas del fuego de muchos problemas y también. Después ¿no? ya, personalmente, por lo mal que lo ha pasado, aparte que yo le tengo otro cariño, porque es un especial cariño, porque la conozco también de la misma época que Osvaldo, también estaba yo por ahí por Las Palmas, la conozco de esa época, lo ha pasado muy mal, pero muy mal. Ella aquí incluso lo confesó, lo hizo aquí en una entrevista cuando se incorporó nuevamente, cuando dijo abiertamente que se iba de UPI, que apoyaba a Jonathan Leme, etcétera, etcétera, y habló también de la figura de Óscar Noda y de Osvaldo Betancor, ¿no? Y habló cómo lo había pasado mal y sobre todo también por el trato que había recibido por parte de diferentes personas de diferentes ámbitos. Yo creo que, sobre todo por la justicia. Yo personalmente creo que conociendo como conozco a Gladys hace ya muchos años, yo creo que va a ser una figura fundamental y central en la gestión del Cabildo, porque además tiene, al contrario de Carlos Espino, no es sectaria, no es una persona que... y además tiene mucha mano izquierda con los trabajadores, y eso hay que tenerlo. Según cuentan internamente en el Cabildo, los trabajadores lo han pasado mal. No solo lo han pasado mal, que estaban ya Jorge, deseando, lo más que deseaban. Se les nota en el ambiente. Tú entras por no el tanto Cabildo por Dolores Corujo. Y se nota alegría, alegría. Y no ha pasado nada, porque lo único que han hecho es estar todo el día cambiando de espacio de un lado para otro con los nuevos cambios. Aquí te digo en el Cabildo. Pero se nota otro ambiente. Al candidato de ¿qué partido era? ¿De Podemos o que era funcionario en el Cabildo? Que llegó a decir que... No, el de Lanzarote en Pie. Lanzarote en Pie, perdón, exacto. Ruimán Duarte. Que llegó a decir eso, que vamos, que Pedro Sanginés era una maravilla en comparación. Pedro también tuvo sus más y sus menos con muchos funcionarios, pero es verdad que por lo visto, lo que cuentan, yo no es que voy a hablar con 3 o 4, pero 3 o 4 que son gente que lleva mucho tiempo allí, que conocen el funcionamiento interno y realmente no estaban muy contentos con la actuación. Hombre, y cuando eres sectario, porque el Partido Socialista de Dolores Corujo, la cúpula, era sectaria, se le notaba que al aplicar las políticas solo era en base al rencor y a intentar echar por tierra todo lo anterior, y era sectaria con los medios de comunicación que no le bailaban el agua, pero también, si eres sectario en todos esos aspectos, lo eres sectario con funcionarios, y si encima sabes que no eres de tu partido, seguro que van a por ti, y eso es lo que no se puede permitir. Ahora, yo personalmente creo que es muy positivo, ya vamos a ver cómo afronta ese cargo Gladys Acuña, y sobre todo porque también lo va a necesitar Osvaldo. Y que era va a ser compañera nuestra, supongo que yo que nosotros vamos a seguir invitándola. Vamos a ver si viene, tiene tiempo. Eso ya es otra cosa. Vamos a seguir invitándola a ver si viene. Por cierto, que ya está en la calle, en este caso el Lancelot en papel, el Lancelot mensual. En este caso se hace una radiografía de cómo está la isla que se ha encontrado, en este caso Osvaldo Betancor, la nueva administración de Coalición Canaria y Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote, y cómo
de alguna manera va a intentar resolver los principales problemas el nuevo inquilino de la Casa Amarilla. También hay un reportaje recomendable, más que un reportaje, una noticia interpretativa, se llama Espino, el elefante en la habitación. Don Pedro. A mí que me mira, yo no lo he leído todavía, no he tenido la oportunidad de leer el Lancelot en papel. Bueno, y probablemente esa noticia no la vaya ni a leer. Bueno, pues eso es un dicho, creo que es una frase, que es una frase británica o inglesa, que es cuando alguien sabe quién es el culpable de una cosa, todo el mundo lo ve, lo sabe, pero nadie lo dice. Y entonces se dice la expresión en inglés, pero yo no en inglés, como no lo sé, pero como diciendo que está el elefante en la habitación, que nadie quiere ver, pero que todo el mundo sabe. Bueno, el elefante es bastante grande, claro, ¿no? por eso. Se nota mucho. Pero lo cierto es que en ese artículo se habla un poco de por qué gente del Partido Socialista saben que el culpable principal, no el único, pero sí el principal, de que Dolores Corujo perdiera solo por 69 votos de diferencia y perdiera la presidencia del Cabildo, y con ello prácticamente se ha cambiado lo que es el poder político de la isla de Lanzarote, se ha cambiado completamente. Es decir, el PSOE sigue donde estaba, en Tía y en San Bartolomé, y ha cogido a Aría, que también ya estuvo una parte. Pero en las principales instituciones de la isla la ha perdido, y sobre todo también ha perdido el gobierno de Canarias. Todo eso hace en sí mismo, aparte de las principales ciudades de Canarias, todo eso en sí mismo hace que haya habido... las ha ganado, pues Las Palmas ganó. No, pero ha perdido los gobiernos. Vale, los gobiernos. En Tenerife, pues prácticamente... Bueno, en Tenerife perdió casi todo. Cabildo y Ayuntamiento de la Laguna y Santa Cruz. Pero es verdad que en Gran Canaria consiguió unos buenos resultados. Y el PSOE obtuvo unos buenos resultados en casi todos los sitios. Lo que pasa es que no fue suficiente porque el pacto con Podemos pues se fue al traste y ha perdido esa oportunidad de poder repetir en muchos ayuntamientos y cabildos ese pacto. Pero en cualquier caso lo que quiero decir es que está claro que todo el mundo sabe que ha cambiado el poder, es decir, antes lo tenía el PSOE prácticamente en todas Canarias y ahora se ha convertido al revés, me refiero en líneas generales, ¿no? Y esos son algunos de los temas. Yo sí tengo una curiosidad que tú estoy seguro que me vas a resolver. ¿Cuándo hay gobierno de Canarias? ¿No? El día 11 y 12 el pleno de investidura. El 12, el primer día. Creo para ir a escuchar los discursos, aunque todavía oficialmente no está hecho el orden del día, creo, pero siempre uno suele ir a estos plenos, normalmente a las 12 da el discurso de investidura el presidente, el que va a ser investido, en este caso Fernando Clavijo. Luego por la tarde empieza a intervenir de mayor a menor, me refiero de importancia política por el número de parlamentarios, los distintos, es decir, a primera hora de la tarde del próximo martes, una vez que haya leído el discurso de investidura, Fernando Clavijo le da la réplica, en este caso Ángel Víctor, que no sé si va a ser Ángel Víctor, que es el presidente del grupo, o puede ser Sebastián Franklin. Vale, y yo tengo otra duda. ¿Y Dolores Corujo va a estar en ese pleno de investidura? En principio sí. Sí, claro. En principio sí, porque no va a dimitir, y ahí está un poco el hombre Marco Vergaya diciendo, hombre, vamos a ver. Sí, pasará lo mismo que con Astrid. Esperará los resultados de las elecciones para presentar la dimisión como diputada. Efectivamente, es lo más probable y es lo que suelen hacer casi todo el mundo. En cualquier caso, del gobierno con Astrid. ¿Astrid va a dimitir? No. No, a dejarla tuvo que dimitir el acta de como concejal. concejala. Ah, vale, de concejal. Para ir a la presidencia del Parlamento. Porque ella sí que no puede mantenerla como si fuera Migdalia, eso no. No. Porque Migdalia se puede ser consejera sin ser parlamentaria. Bueno. Y ya se conocen prácticamente todos los... Bueno, se conocen todos los consejeros. En Lanzarote lo que más va a afectar, digamos, positivamente, es que no va a ser inicialmente Pedro Sanginés el que ocupe una consejería, que de alguna manera le toca a Lanzarote por Coalición Canaria, sino que va a ser, como ya adelantó este medio, el Lancelot Digital en su día, va a ser Migdalia Machín, la que ocupe la consejería de Cultura, y creo que va a estar también incorporado Patrimonio y nuevas tecnologías o Juventud, o algo de eso, ¿no? Ahí están en ese tema. Pero bueno, en cualquier caso... ¿Y de cargos intermedios? Que por cierto, la noticia que hay es que a Pedro Sanginés, eso es una cosa que se viene diciendo, le ofrecieron la oportunidad de ser consejero
de política territorial. Y presidente del Parlamento también. Bueno, presidente del Parlamento no creo. No Y él creo. dijo, No, paso palabra, y yo no, o ¿cómo era? Cuando te tocaba. Presidente del Parlamento no, pero portavoz del grupo Portavoz, parlamentario sí, de portavoz, sí, Coalición Canaria. presidente del grupo. Del grupo parlamentario de Eso sí, Coalición también Canaria. se le ofreció. Y la posibilidad, y finalmente parece que la opción más probable, si no cambian las cosas de aquí a allí, es que sea, una vez que se nombre la nueva Cámara de Representantes. Sí, el miércoles. No, después de las elecciones. Después de las elecciones. De las elecciones generales, al para que se le Senado. nombre Al Senado, sí. como candidato al Senado. Estará hasta que termine las Mientras va a estar elecciones. de parlamentario, claro. Y ¿no? mientras va a seguir de parlamentario. Parlamentario raso. Que curiosamente, cuando yo fui el otro día a la constitución del Parlamento, todavía los grupos políticos se sientan más o menos donde estaban cada uno, más o menos. Ahora ya están sentados como va a corresponder durante toda la legislatura, pues ya se constituyó lo que es la escenografía de la bancada de cada uno, ¿no? Pero, curiosamente, en el primer pleno estaba enfrente de Dolores Corujo, de Pedro Sanguinet. Digo, es que en todos los sitios se tienen que No te ver. estoy diciendo que van a ir cuando Dolores, porque seguro, muy mal tendría que verse la cosa, para que no consiga un acta de diputada nacional, van a tener incluso que estar coincidiendo en el avión, en ese avión, pero en este caso a Madrid. Bueno, que en principio creo que los senadores viajan en primera. Pero unos socialistas no, unos socialistas no. Ah, pero queda primera todavía, ¿vale? somos Los más aviones. familiares. Como vaya cuando- con Ryanair, no hay yo ni primera no ninguna. quiero decir nada, pero porque creo que es así. He visto a senadores de Lanzarote en primera y lo he visto. Sí, a Marcos Hernández me acuerdo de verlo en primera. No, Yo ya, me acuerdo ya- de verlo en ya primera. no solo a Marco Hernández, ya a otros Yo me senadores, acuerdo de verlo en porque primera. tienen esa posibilidad. Tiene esa posibilidad. Si quiere, pueden viajar en primera de Pero manera. esos son privilegios que debería suprimirse por parte del Senado, no por parte del que lo utiliza, porque si lo tienes La ahí, excusa- probablemente te lo la cobren. excusa- Pero por parte del Senado sí debería. La excusa Oye, que- cuando no hayan plazas, méteme en primera y me lo cobra como quiera. La excusa no es tanto por distinguirlo Porque tiene que del resto pensar. de pasajeros. ¿Tú te acuerdas cuando fue una presidenta No, porque del la gobierno? excusa que ponen Una es que presidenta del necesitan trabajar, Sí. Que sí, aprovechar el tiempo. Por eso te iba a decir, fue una presidenta, Y una necesitan presidenta tener del más Cabildo espacio, ¿no? que necesitábamos un montón de turistas chinos. Lo que pasa es que vinieron de turistas y se dedicaron a abrir tiendas, pero fue a China y decía que tenía que quedar en primera porque dice que tenía que ir trabajando y tenía que ir cómoda, porque después se concentró y trajo a todos los chinos para acá. Bueno, don Qué Pedro. tiempo no sea era usted. ese cabildo ha dado para mucho. Bueno, pues nada, pues ya nos vamos a tener que ir, don Pedro. ¿Tiene buenos planes este fin de semana? Estar con mucha tranquilidad. Eso es un buen plan. Por cierto, que te iba a preguntar, ¿no vas al concierto? Creo que va a ser 2 días de concierto en Gran Canaria, ¿no? En Las Palmas. Va a ser un El Gran espectáculo. Canaria Fest, Va a ser ¿no? ¿Es ese, no? ¿Eh? O el Life Fest, o ¿cómo se llama? Sí, ¿Cómo se Gran llama? Canaria Live Fest creo que se Sí. llama. Y va a ser un espectáculo, pues claro, con Rosalía, imagínate, Maluma. Rosalía, Maluma. Sí, y la Rosalía verdad. se trae un espectáculo Y va mucha también gente a Lanzarote, ¿no? Ha ido sí. mucha gente a Lanzarote, aparte de gente cercana que conozco. Pero esos conciertos son para gente un poquito más joven que nosotros. No, hombre, claro, creo que va Hombre, mi no te mi niño, creas. creo que por lo menos se fue hace 2 o 3 días, ¿no? Me imagino que No ya. te Tu creas. hijo seguro que ya llegó. Ya llegó. Si fue hace 2 o 3 días, ya llegó. Y sé de otra gente, amigos y amigas que han ido precisamente exclusivamente a ¿Pero ver. sus hijos o No, tus ellos ya, amigos? gente ya. Tus amigos, ya lo te que ayudito. pasa, don Pedro, Tú- que yo me Los de relaciono. nuestra edad, ¿sabes Yo- dónde suelen yo ir? me Porque re- es en el estadio, ¿no? No, Es en el estadio, en el en el Gran estadio. Canaria. O sea, imagínate en el Gran la de Canaria. gente que van a Pero meter los ahí. de nuestra edad El suelen- Gran Life Fest. El Sí, Live Fest, los de sí. nuestra edad suelen ir al fiestorrón ese que hay en Las Palmas, ese que también va, En Aruca. te lleva así en Aruca, que va, yo qué sé, Miguel Río, La Frontera. la Frontera, pero Jorge, ir a esto Yo iba nosotros al allí, Guzmán. con los niños, a Maluma, que- Maluma. No, al Guzmán, el que hacían en. Al Woman, Al Woman, al Woman, el que sí, sí. hacían en. O sea, pero el Woman es El mucho- que hacía el Woman, inicialmente. yo vi en Gran Hacía Canaria, en el Parque Santa Catalina. Sí, no, lo no, hacía. pero yo vi sí, en sí, el- yo estaba en en el los Woman vi primeros. yo En los a primeros. Peter Gabriel, Sí, que sí. es la única vez que trae un cantante que conocía yo. Sí. La única vez. No, yo a las primeras ediciones iba a casi todas. Y yo me acuerdo que estaba trabajando aquí de periodista y la organización nos pagaba Sí, la la estancia estancia. en el hotel, el billete y la estancia para Sí, que sí. cubriésemos Sí, sí, yo fui Pero a ver, para publicarlo vamos en a la ser revista. serios. Ibas allí En y no 2 conocías ni al Tato. Yo conocía No, yo sí, a la Peter madre. Pero gusta la Gabriel. música. en aquella entonces a los periodistas nos trataban mejor, hemos perdido categoría, Sí, don sí. Pedro, menos a usted, que a usted siempre le siguen todavía, por suerte para usted, regalándole comida, invitándolo a tomar una copita, en fin, todas estas cosas, don Pedro, que muchos no ¿Quién te lo ha- conseguimos. quién te lo ha Que- dicho? no, ¿Quién te lo ha yo dicho? lo he visto, pero me lo han dicho algunos camareros
y algunos dueños de restaurantes. Pero oiga, don Pedro. Yo se los agradezco por aprecio. Pero Pedro, cada uno No, consigue. hay otros que se ponen a decir aquí, voy a tal sitio para después ir y que no te cobren. Pero ese no soy yo. Don Valentín, muchas gracias. Jorge, ¿No va nos entonces a Gran Canaria este fin de semana? No, me quedo aquí. Bueno, pues nosotros nos vamos y el lunes regresamos y hablaremos esta vez sí del gobierno.